Bueno chicos, iba a iniciar con la parte del gorro, pero dije mejor hay que terminarlo. Y para trabajar lo que sería este guantecito, vamos a ocupar el color ocre y marrón oscuro. También ese es un alambre forrado para poder colocar lo que serían los bracitos. Aquí ya vamos uno, vamos a trabajar el otro. Para esto primero vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Para que sea el dedito, aquí vamos 2, 4, 6. Cerramos nuestro anillo y en la carrera número 2 vamos a trabajar un punto bajo en cada uno de los puntos. Aquí voy 3, este va a ser 4, 5 y el de aquí va a ser 6. De esta forma lo giramos y vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahí hacemos una cadena y cortamos. Ahora vamos a empezar a trabajar lo que sería la parte de aquí. Para esto vamos a trabajar un total de 7 cadenas. Aquí vamos 1, 4, 7. A partir de la segunda vamos a trabajar un total de 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 5 y en mi último punto voy a trabajar 3 puntos bajos. Aquí voy 1, este va a ser el segundo punto, 2 y el de aquí va a ser 3. Ahora vamos a trabajar un total de 4 puntos. Aquí vamos 1, 2, 4. Hacemos un aumento de manera que termine mi carrera 1 con un total de 14 puntos. Ahora en la carrera número 2 vamos a trabajar un aumento. Coloco mi separador y ahora vamos a trabajar 4 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4. Vamos a hacer 3 aumentos. Aquí voy 1, 2, 3. Hacemos nuestros 4 puntos bajos. Y terminamos con 2 aumentos. Hasta ahí tendríamos un total de 20 puntos. Listo. Ahora vamos a trabajar de la carrera 3 a la 6 un punto bajo en cada uno. Carreras de 20 puntos. Listo. Ahora vamos a trabajar un total de 7 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 7. Coloco mi separador. Vamos a trabajar un total de 2 disminuciones. Aquí vamos 1, 2 y terminamos con 9 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 7, 8 y 9. Hasta ahí tenemos un total de 18 puntos y en nuestra carrera número 8 vamos a trabajar 8 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, coloco mi separador, 5, 6, 8. Vamos a trabajar 6 puntos bajos en nuestro dedito. Aquí vamos 1, 2, 4, 5 y el de aquí va a ser 6. Comprobamos a ver.
2, 4 y 6. Ahora vamos a continuar tejiendo en la parte del guante y vamos a trabajar un total de 10 puntos. Aquí vamos 2, 4, 6, 8, 9 y el de aquí va a ser 10. Ahora vamos a trabajar un punto bajo en cada uno. En mi carrera número 9, aquí voy un punto bajo en cada uno hasta terminar mi carrera con un total de 24 puntos. Ahora en mi carrera número 10 voy a trabajar un total de 10 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador, 4, 6, 7, 8, 10, hacemos una disminución y terminamos con 12 puntos bajos. Aquí voy 3, 5, 6, 8, 10, 11 y 12. Ahora en la carrera número 11 vamos a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador, 5, 7, 10, hacemos una disminución y debo terminar con 11 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, este va a ser 10 y el de aquí 11. Ahora en la carrera 12 vamos a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador, 5, 7, 10, hacemos una disminución y debemos de acabar con 10 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y el de aquí va a ser 10. Ahora en la carrera número 13 vamos a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 21 puntos bajos. Listo, ahora en nuestra carrera número 14 vamos a trabajar un punto bajo y una disminución por 7 repeticiones. De manera que debemos acabar nuestra carrera con un total de 14 puntos bajos. Aquí voy trabajando punto bajo y disminución hasta terminar mi carrera. El de aquí tenemos 8, 9, 10, 12, 13 y con mi última disminución 14. Ahora vamos a rellenar lo que sería nuestra manito. De esta forma, el dedito también. Y ahora vamos a trabajar un total de 7 disminuciones. Aquí vamos 1. Este va a ser 2. 3. 4. 5. 6 y el de aquí va a ser 7. Ahora al finalizar mi punto 7 cambiamos al tono marrón oscuro
Y vamos a trabajar en la hebra trasera de nuestra carrera número 15 un punto bajo en cada uno. Este va a ser el primero. Aquí vamos 1, 2, 3. Este va a ser 4. El de aquí será 5, 6 y el de aquí va a ser 7. Cortamos nuestro hilo color ocre y ahora vamos a trabajar nuestra carrera número 17 y 18, un punto bajo en cada uno. Carreras de 7 puntos bajos. Listo, acá ya terminé de tejer mis dos carreras. Ahora hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos hilo para coser y cortamos. Ahora con ayuda de un palillo vamos a ir rellenando y hacer un agujero para introducir este alambre forrado con cinta masquete. Ahora acá en el cuerpo lo que yo he hecho es realizarle un agujero entre las carreras 13 y 14. Miren, aquí vamos 4, 6, 8, 10, 12, 14. Simplemente si no tienen un palillo con un crochet, le van a ir haciendo así, así, hasta que quede un espacio. De esta manera, yo lo he hecho del grosor de aquí y este de aquí también tiene el mismo grosor. Entonces yo imagino que va a pasar. Yo estoy tratando de hacerlo que ingresar. Voy a introducirlo y regreso. Listo, me costó mucho, no lo hagan muy grueso o un alambre más delgado. Yo usé uno gruesito y me causó mucho problema para introducirlo. O la otra opción sería pues que hagamos un huequito, sino que la verdad es que yo me olvidé al momento de tejerlo. Y en la carrera número 34, que hagan a la mitad, digamos, de las carreras, unas 2 cadenas para que pueda ingresar lo que sería el bracito. Entonces aquí le voy a colocar otra vez su relleno. Listo, una vez lo tenemos así, vamos a pasar a coser lo que serían los bracitos. De esta forma vamos a ir cosiendo punto por punto. Así. Punto por punto vamos a ir recogiendo lo que sería el bracito. Y pues se fijan que los deditos estén hacia la parte de arriba. Ahí estoy terminando de coser punto por punto. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro bracito. Voy a trabajarlos y regreso. Listo, me había olvidado de dar play. Para los botones he realizado un anillo de 8 puntos bajos y hemos cerrado con un punto deslizado. Aquí tengo mis dos botones, dejé mi hebra larga para coser y vamos a ubicarlo en el cuerpo. Contando desde aquí arriba que hemos terminado nuestro cuerpo, son unas 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entre mi carrera 12 y la 15 va a comprender el botón y desde el bracito tiene un total de 20 puntos. Ahora, si mi primer botón comprende entre mis carreras 12 y 15, dejamos 3 carreras y de la 19 a la 21 debe comprender el otro botón. Aquí tenemos 12, 13, 14, 15, dejamos 3, 18 y 19, 20 y 21 debe de estar comprendido el otro botón. A la misma altura y el primero a unos 20 puntos del bracito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es introducir nuestra aguja y vamos a empezar a coserlo. De esta forma vamos a ir cosiendo punto por punto. Voy a coserlos y regreso. Listo, así quedaron los botones y ahora lo que vamos a hacer es colocar 2 barras de silicona que nos ayudarán de soporte.
Voy a hacer un huequito también en mi cabecita para las 2 barras de silicona. De esta manera. Y vamos a ingresar. Y ahí ya tendríamos el soporte de nuestra cabecita. Y ahora lo vamos a coser. Voy a ir ayudándome de mi aguja curva. Y vamos a ir cosiendo punto por punto. De esta. Vamos a ir cosiendo punto por punto. Ahí. Voy a trabajarlo y regreso. Y bueno chicos, así quedaría el hombre de nieve hasta el momento. Ahora vamos a pasar a trabajar lo que sería su gorrita. Para eso voy a realizar un anillo mágico de unos 6 puntos. Este va a ser el primero. Aquí vamos 2, 4, 6. Jalamos nuestro anillo y vamos a trabajar en nuestra carrera número 2 un total de 6 aumentos. De manera que debemos tener un total de 12 puntos bajos. Ahora, en mi carrera número 3 vamos a trabajar un total de 18 puntos bajos. Para eso voy a hacer un punto bajo y un aumento por 6 repeticiones. Esta es la primera. Aquí vamos, nuestra segunda repetición. Esta es la segunda. Este va a ser nuestra tercera repetición. La cuarta. Esta será mi quinta repetición. Y la de aquí va a ser la sexta. Hasta ahí tengo un total de 18 puntos bajos. Y en nuestra carrera número 4 vamos a trabajar un punto bajo en cada uno. Aquí voy 2, 3, coloco mi separador. 5, 7, 9, 11. Este va a ser 12. 14. Este va a ser 15. 16. 18. Listo. Ahora en nuestra carrera número 5 vamos a trabajar un punto bajo, un aumento. Coloco mi separador y ahora vamos a trabajar 2 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Esta es la primera. Mi segunda repetición. Aquí tenemos la tercera. La cuarta. Mi quinta repetición. Y me debe de quedar un punto bajo al final. De manera que tengo un total de 24 puntos. Ahora, en la carrera número 6 vamos a trabajar un total de 3 puntos bajos. Coloco mi separador, hago un aumento y lo vamos a repetir por 6 veces. Y ahí he terminado mi carrera con un total de 30 puntos bajos. Ahora, en nuestra carrera número 7 vamos a trabajar un total de 2 puntos bajos, mi aumento, coloco mi separador y ahora vamos a trabajar 4 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Y debemos acabar con un total de 2 puntos bajos. Ahí
tendría un total de 36 puntos bajos, y en nuestra carrera número 8 vamos a trabajar 5 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones. 2, 4, 5 y me toca el aumento. De manera que debemos acabar nuestra carrera con un total de 42 puntos bajos. Y en nuestra carrera número 9 vamos a trabajar un total de 3 puntos bajos, hacemos un aumento y ahora vamos a trabajar 6 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Aquí voy 4, 6, me toca el aumento. Una vez he terminado mis 5 repeticiones, terminé con 3 puntos bajos y ahora vamos a trabajar lo que sería nuestra carrera número 10. Vamos a hacer un total de 7 puntos bajos. Aquí voy 6, 7, un aumento y lo vamos a repetir 6 veces. De manera que debemos acabar nuestra carrera número 10 con un total de 54 puntos bajos. Listo, acá ya terminé mi carrera número 10 y en la carrera número 11 vamos a trabajar un total de 4 puntos bajos. Hago mi aumento y ahora vamos a trabajar 8 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Aquí voy 2, 4, 6, 7, 8, un aumento. Voy a trabajar mis 4 repeticiones que me faltan y vuelvo. Listo, ahora he terminado mi carrera número 11 con un total de 4 puntos bajos. Y en la carrera número 12 vamos a trabajar 9 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones. Aquí vamos 4, 6, 8, 9, mi aumento. Continuamos trabajando las 5 repeticiones que nos faltan y debemos acabar nuestra carrera número 12 con un total de 66 puntos bajos. Listo, aquí ya terminé mi carrera número 12 y en nuestra carrera número 13 vamos a trabajar un total de 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 4 y 5. Hacemos un aumento y ahora vamos a trabajar 10 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Aquí voy 5, 6, 8, 10, el aumento y voy a trabajar las 4 repeticiones que me faltan. Listo, acá ya terminé mis 5 repeticiones y para finalizar la carrera número 13 terminamos con 5 puntos bajos. Listo, hasta ahí tengo un total de unos 72 puntos. Y en nuestra carrera número 14 vamos a trabajar un total de 11 puntos bajos. Aquí voy 3. Coloco mi separador. 5, 8, 10, 11 y mi aumento. Lo repetimos 6 veces y debemos acabar con un total de 78 puntos bajos. Listo, ahora en nuestra carrera número 15 vamos a trabajar un total de 6 puntos bajos. Aquí voy 4, 5, 6. Coloco mi separador. Hacemos un aumento. Y ahora voy a trabajar 12 puntos bajos y un aumento por 5 repeticiones. Aquí voy 5, 6, 8, 10, 12 y me toca el aumento. Voy a trabajar mis 5 repeticiones y regreso. Listo, ahora terminamos con 6 puntos bajos. Aquí vamos 1, 4, 5 y 6.
De manera que tenemos en nuestra carrera número 15 un total de 84 puntos bajos. Ahora, en nuestra carrera número 16 vamos a trabajar un total de 13 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 3, coloco mi separador. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, un aumento. Lo repetimos 6 veces y debemos acabar con un total de 90 puntos. Ahora vamos a trabajar de nuestra carrera número 17 a la 40, un punto bajo en cada uno. Carreras de 90 puntos. Listo chicos, acá ya terminé de tejer mis 40 carreras y ahora vamos a cerrar con un punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos. Listo, así tenemos el gorrito y ahora lo que vamos a hacer es doblarlo. Como si fuera un gorrito normal. Y vamos a colocárselo. Le damos un doblez a lo que sería su gorrito. De esta manera. Y así nos iría quedando hasta el momento. Ahora lo que voy a hacer es hacerle su pompón con color plomo. Para eso voy a estar usando lana acrílica. En este caso es el color plomo de Silvia Rocks. El código 400. Ya, color 400. Y ahora voy a hacer mi pompón. En este caso yo lo voy a hacer con mis dedos. También lo pueden hacer con una pomponera, con lo que tengan a la mano, sino que a mí se me hace más fácil hacerlo de esta manera. Voy a ir enrollando y enrollando hasta tener una cantidad prudente de hilo. Listo, acá yo he dado alrededor de unas 100 vueltas. Y ahora vamos a ingresar lo que sería por el centro de mi dedo. Voy a ayudarme de una aguja, pero háganlo con mucho cuidado. De esta manera. Ahí está el centro y vamos a anudarlo. De esta manera. Vamos a apretar lo más que podamos. Ahí voy uno. Voy a darle un segundo nudo. Este es mi segundo nudo. Listo, aquí yo creo haber dado los nudos suficientes y ahora vamos a cortar todos los laditos de nuestras mechitas de esta forma. Y vamos a empezar a dar cortes de manera que nos quede una forma redondita. Listo, después de haber cortado todo esto, he dejado el pompón de ese tamaño. En este chupito que hice, ahí vamos a coserlo. Ahí. Voy a terminar de coserlo y regreso. Ahora se lo colocamos a nuestro hombre de nieve. Y de esta manera quedaría su gorrito. Ahora solamente es cuestión de tejer su chalina y nuestro hombre de nieve estaría listo. Listo, ahora para la chalina vamos a trabajar con los tonos plomo, blanco y color rojo. Primero vamos a iniciar con un total de unas 5 cadenas. Aquí voy 1,
5, una para subir y vamos a trabajar un total de 5 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3, 4 y 5. Al finalizar mi punto, vamos a cambiar al color plomo de esta forma y vamos a trabajar otra vez un total de 5 cadenas. Una para subir y trabajamos 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5 y en mi último punto voy a cambiar al tono blanco. De esta forma. Trabajamos otra vez nuestras 5 cadenas, una para subir y trabajamos nuestros 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 4 y en el último me toca cambiar el color, en este caso al color rojo. De esta forma. Trabajamos otra vez la misma serie con color rojo, luego trabajamos en plomo, blanco, otra vez color rojo y terminamos en plomo. Nos debe de quedar de esta forma, miren, rojo, plomo, blanco, rojo, plomo, blanco, rojo y plomo. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar una cadena y vamos a recoger un punto bajo en cada uno de estos puntos. Aquí vamos, 1, 2, este va a ser 3, el de aquí va a ser 4, de esta forma 4, 5, este va a ser 7, y el último de aquí que va a ser 8. Y en el último punto vamos a cambiar al tono blanco. De esta forma. Ahora vamos a trabajar una cadena para subir y vamos a trabajar un total de 8 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 8. Ahora aquí me toca trabajar lo que sería el color rojo. Y vamos a trabajar 2 carreras. Subo con una cadena, trabajamos nuestros 8 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 5, 6, 8, subo con una cadena y trabajo otra vez mis 8 puntos bajos. Al finalizar cambiamos otra vez al color blanco, subimos con una cadena y vamos a trabajar 8 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 6, 8, de esta forma. Ahora, al finalizar esta carrera en color blanco, vamos a conectar el tono plomo. Subimos con una cadena. Y vamos a trabajar 2 carreras de 8 puntos bajos.
Ahora, de aquí en adelante vamos a repetir esta serie: blanco, las 2 carreras de rojo, blanco, 2 carreras de plomo y volvemos a repetir. Blanco, 2 de rojo, blanco, 2 de plomo, blanco, 2 de rojo, blanco, 2 de plomo. Así hasta alcanzar el largo deseado. Voy a trabajar un largo hasta que rodee el cuello de mi hombre de nieve y regreso. Listo, chicos, aquí estas hebras que tejimos al inicio son consideradas carrera 1. Entonces luego vamos a trabajar de nuestra carrera 2 a la 121 un punto bajo en cada una. Carreras de 8 puntos bajos, pero recuerden ir intercalando los colores. Iniciamos con el tono plomo para recoger los puntos de esta hebra. Luego hemos trabajado una carrera de blanco, 2 de rojo, una carrera de blanco, 2 de plomo. Y repetimos una carrera de blanco, 2 de rojo, una carrera de blanco, 2 de plomo, hasta tener un total de 121 carreras, la cual la 121 va a terminar en una sola carrera de color plomo. Una vez hemos trabajado, ahora vamos a empezar a realizar lo que serían las hebras para finalizar. Entonces vamos a realizar un total de 6 cadenas. Aquí voy 5, 6. A partir de la segunda vamos a trabajar 5 puntos bajos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4 y el de aquí va a ser 5. 5. Ahora vamos a realizar un punto deslizado en nuestro primer punto. Ahí hacemos el cambio de color y ahora vamos a trabajar nuestras 6 cadenas. Aquí vamos 4, 6. A partir de la segunda trabajamos nuestros 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4. Ese de aquí será 5. Y ahora vamos a trabajar un punto deslizado en el siguiente, que sería el segundo punto de Michalina. Entonces ahí voy a hacer un punto deslizado y voy a cambiar al tono blanco. Aquí insertamos el color blanco, nuestro punto deslizado. Y ahora trabajamos otra vez nuestras 6 cadenas. A partir de la segunda nuestros 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 5. Ahora me toca mi punto deslizado de esta forma y otro color plomo ahí. Y vamos a trabajar nuestras 6 cadenas. A partir de la segunda trabajamos nuestros 5 puntos bajos. 5. En el siguiente nos toca hacer punto deslizado con el tono rojo. Hacemos nuestro punto deslizado y hacemos nuestras 6 cadenas. A partir de la segunda hacemos nuestros 5 puntos bajos. Aquí voy 1. Este va a ser 2. Este va a ser 4 y el de aquí va a ser 5. Listo. Ahora en nuestro siguiente punto nos toca hacer un punto deslizado y cambiar al tono blanco. De esta manera hacemos nuestro punto deslizado. Y ahora vamos a trabajar con color blanco. Luego vamos a realizar la misma repetición como hicimos en el otro lado. Cambiamos al tono plomo
Tejemos nuestras cadenas, nuestros 5 puntos bajos y luego trabajamos con el color rojo. Así hasta completar nuestras 8 hebras y al finalizar hacemos un punto deslizado. Cadena, cortamos, jalamos nuestro hilo y nos debe de quedar de esta forma. Uno plomo, rojo, blanco, otra vez plomo, rojo y blanco, plomo y rojo. Voy a esconder mis hilos y regreso. Listo, así quedaría nuestra chalina de esta forma. Y ahora para esconder todos los hilitos que podamos tener, vamos a trabajar un total de puntos bajos. Aquí voy a ingresar mi color plomo en la esquinita. Y ahora le vamos a empezar a dar contorno a nuestra chalina. El primer punto lo vamos a omitir para que el crecimiento no vaya de porrazo y no quede como escalerita. De esta forma, y vamos a ir recogiendo de esta manera. Ven, ahora parece que del plomo ha continuado de una forma ovaladita nuestra chalina. De esta forma vamos a ir recogiendo punto por punto en cada una de nuestras carreras. Voy a trabajarlo y regreso. Listo, chicos, una vez que hemos terminado vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y cortamos. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. En este caso voy a iniciar del lado donde he terminado. Ahí voy a insertar mi hilo color plomo, hago mi nudo, hacemos una cadena, omitimos el primero y vamos a empezar a recoger con puntos bajos. Aquí yo estoy recogiendo punto bajo de cada uno de los laterales. ¿Ven? De esta forma que hemos trabajado. Voy a trabajar de esta forma hasta llegar a mi quinto color rojo. ¿Ya? Hasta aquí, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí tengo que trabajar los puntos bajos. Aquí ya llegué a mi quinta franja roja. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar un punto bajo en plomo. Hacemos un total de 5 cadenas. Aquí voy 3, 4, 5. Vamos a omitir 6 carreras. Una de rojo, 2 sería el blanco, 2 de plomo son 4. Una de blanco 5 y la primera de rojo. Ahí hemos omitido un total de 6 puntos bajos y continuamos trabajando nuestros puntos bajos hasta terminar de dar el contorno. Listo, así nos quedaría nuestra chalina. Ahora voy a esconder estos dos hilitos con mi aguja y regreso para colocársela a nuestro hombre de nieve. Listo, chicos, así quedaría nuestra bella chalinita y ahora vamos a colocársela a nuestro hombre de nieve. Para eso vamos a ubicar donde dejamos nuestras cadenas, que fue en este caso aquí, esta abertura. Y vamos a colocar la chalina. Y miren, acá está el agujerito. Aquí vamos a colocar esta parte para adelante. Ahora doblamos nuestra chalina de esta forma en dos y la vamos a introducir por el agujero de esta forma. Y aquí ya tendríamos terminado nuestro hombre de nieve. Bueno, chicas, espero les haya gustado este proyecto. No olviden dejar su chulo y precioso like y compartir para llegar a más personas. Recuerda que con María Ángeles tejes como los ángeles. Chao, chicos.